ahorita ya se lo llevaron. Pues, tristemente así pasa. Cuando más se quiere esforzar uno, hermano, por estar a tiempo, no se puede, pasan muchos percances, pero lo importante es que aquí estamos. Amén, hermanos. Aquí estamos para aprender y recibir más de Él. Entonces les pido una disculpa, hermanos, y ahorita por ahí van a estar pasando la hojita para que se anote, se registre. Y vamos a dar inicio. Hermanos, les dejé por ahí una pequeña tarea. Sí, estuvimos viendo los 3 primeros puntos doctrinales. Vamos a ver 18, que fueron Dios, Jesucristo y Espíritu Santo. ¿Alguien que me pueda decir qué dice Deuteronomio 6:4? Póngase de pie. Deuteronomio. A ver, pónganse de acuerdo. Oye Israel, Jehová uno es. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien, gracias. Un aplauso a la hermana. ¿Alguien más, hermanos? Adelante. Marcos 12, Jesús le respondió: el primer mandamiento oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy bien, Marcos 12:29, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Gálatas. ¿Qué dice Gálatas? Más el fruto del Espíritu es amor. Es amor, gozo, paz. Gozo, paz. Paciencia. Gozo, paz, paciencia. Benignidad. Bondad. Templanza. Muy bien. Un aplauso al hermano. Vamos. ¿Alguien más sabe qué dice Deuteronomio 6:4? Estamos aprendiendo acerca de lo que es la doctrina, hermano, en la fe cristiana. Y acuérdense que vemos a Dios como un Dios Padre o un Dios creador de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo que hay. Pero también vemos, hermano, que dice su palabra que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es Jesucristo. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué vimos en las 2 citas de Jesucristo? Ya vimos lo que es de Dios, y ya el hermano nos adelantó un poquito del Espíritu Santo, que es el fruto. Pero de Jesucristo, vamos a Jesucristo ahora. Efesios 2:20. ¿Cómo? En Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿sí? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén, hermanos. Por eso creemos en Jesucristo, ¿sí? Y creemos también, les di otra cita, ¿no? Acerca de Jesucristo. Hechos 4:12, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice mi hermano? En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro lugar dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres. dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien, hermano. Fíjense bien, no hay otro nombre. Dios nos ha dado un nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesucristo. No, Dios no es nombre. Acuérdense bien, Dios no es nombre, es como usted es padre, es hijo y es abuelo, pero lo que usted le avala, ¿qué es? El nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. ¿Cuál es el nombre de Jesucristo? Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesucristo. Nomás que manifestado en 3 maneras, formas diferentes, ¿sí? Como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo derramado en los corazones, ¿sí? Hoy vamos a ver número 4, anótele ahí, resurrección de Jesucristo. ¿También creemos en eso o no? ¿Usted no cree que Jesucristo se levantó de los muertos? Sí. Nosotros predicamos de un Cristo vivo, de poder, que se levantó al tercer día con poder y gloria, ¿sí? Resurrección de Jesucristo. ¿Qué dice Mateo 28:7? Alguien que me busque Mateo 28:7 y alguien Marcos 16 del 1 al 20. Ahí va otra vez, hermanos.
Resurrección de Jesucristo, Mateo 28:7 y Marcos 16:1 al 20. Este de Marcos nos narra acerca de quiénes fueron los primeros que encontraron o que descubrieron que Jesús había resucitado. Antes de entrar a esa cita, yo le pregunto, ¿quiénes fueron los primeros? ¿Quién se dio cuenta de que Jesucristo había resucitado? ¿Quiénes? María. María. Dice que fueron dos mujeres las primeras que descubrieron que Jesús había resucitado. Entonces ellas van corriendo a decirle a sus compañeros, a sus amigos, a los apóstoles. Y los apóstoles, pues Pedrito a veces pues, era el que más negaba a Jesús, ¿verdad? Y fue a cerciorarse a ver si es cierto que había resucitado. Y fue, y dice que cuando llegó la piedra estaba removida. ¿Qué dice Mateo 28:7? E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí, os lo he dicho. La Biblia dice que nomás los apóstoles pudieron ver a Jesús después de estar resucitado. ¿Sí? ¿Cuántos días pasó Jesús con sus discípulos después de que resucitó? 40 días. ¿Para qué? ¿Para qué se les vuelve a aparecer? Pues para decirles que sus promesas iban a cumplir. Las palabras que él mismo les había hablado se tendrían que cumplir al pie de la letra. Por eso les dice en lo que leía la hermana que era necesario que iban a ir a Galilea y ahí le iban a poder ver. ¿A quién? A Jesús resucitado. ¿Sí? Si alguien le pregunta en su trabajo, hermano, en su casa, ¿usted por qué cree en la resurrección de Jesucristo? ¿Usted sí cree, hermana, veo que Jesús se levantó de los muertos? ¿Pero por qué cree? Porque hubo testigos. ¿Sí? Y cuando hay testigos, hermano, nos damos cuenta que realmente fue verdad. Muchas de las veces en nuestro trabajo nos pueden decir, pero ¿tú cómo sabes? Porque acuérdate que lo que se nos da mucho a los mexicanos es el chisme. Unos dicen una cosa y luego ya cuando van ciertas personas, ya aquella persona ya le pegó otras 10, 20 cosas más. Entonces, ¿tú cómo estás consciente o tú cómo sabes realmente si que Jesucristo resucitó? Le digo, resucitó porque está en mi corazón. Y mientras yo tenga vida, eso me demuestra que Jesucristo está vivo. Amén. Y se quedan así. Cuando le pregunten a usted, ¿usted qué les va a contestar? ¿Por qué cree en la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué usted está consciente de que realmente Jesús sí se levantó? Diga, porque todo lo que Él dijo se está cumpliendo. Y si Él dijo que era necesario que el Hijo de Hombre muriera, pero al tercer día se iba a levantar con poder y gloria, y así sucedió, así pasó, es que la palabra de Dios es real y se cumple. Amén. Marcos 16, del 1 al 20. ¿Están pasando la hojita, hermanos? Sí. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Muy bien, hermano, gracias. ¿Qué dice? Que alguien estaba ahí y estaba la piedra removida. Y que esa persona o esa persona que estaba ahí les dice, hey, buscan a Jesús de Nazaret. Dice, Él ha resucitado. Por eso creemos que Jesucristo resucitó. Hermano, esto es cuestión de fe.
Nosotros no estuvimos en ese tiempo, pero si usted tiene una fe puesta en Dios, en Jesucristo, hermano, déjeme decirle que todo lo que viene escrito, usted lo va a creer y lo va a atesorar en su corazón y lo va a predicar, lo va a anunciar. Por eso es muy importante saber por qué resucitó Jesús, por qué la Biblia habla de que su resurrección fue verídica. Porque las mismas personas que se dieron cuenta de ese suceso son las que dan testimonio de lo que sucedió. Amén. Y eso que todavía faltan muchas cosas, hermano, que no se pudieron escribir. ¿Por qué? Por asunto de guerras o por asuntos de que se perdieron algunos otros documentos que pudieran darnos una mejor información en la Biblia, pero lo que está escrito, hermanos, se está cumpliendo y eso es lo que nos interesa. Amén. Y que nosotros servimos un Dios vivo, un Jesucristo, hermano, que se levantó para darnos vida y para enseñarnos que nosotros también en aquel día nos vamos a levantar. Amén. Ese es el número 4, hermano. Vámonos al número 5. Ese va a estar largo. Va a decir, ¿a poco nos vamos a aprender todo Marcos del 16, del 1 al 20? Pues lo va a leer en su casa, hermanos, y nada más puede leer acerca de dónde Jesucristo resucitó. Usted puede decir que se les apareció un ángel y el ángel les dijo, o el Señor, la persona que estaba ahí les dijo, buscan a Jesús de Nazareno, pero el maestro ha resucitado. Y con eso le damos con eso es una buena respuesta para que usted le pueda decir a la gente que le pregunte. Número 5, iglesia. Vamos a ver el tema de la iglesia. Esto tiene que ver con la institución. Si puede ponerle ahí abajito póngale institución. Esto tiene que ver con su institución, con lo que, en donde está. Lo que vimos fue unicidad divina, fueron 4 puntos. Y hoy vamos a entrar acerca de la institución, lo que tiene que ver con nosotros, con lo que realmente somos. ¿Sí? Iglesia. Alguien que me busque Mateo 16, 18, otro Efesios 5, 23 y otro Primera de Timoteo 3, 15. Mateo 16, 18, Efesios 5, 23, Primera de Timoteo 3, 15. Mateo 16, 18, Efesios 5, 23, Primera de Timoteo 3, 15. Efesios 5, 23 y Primera de Timoteo 3, 15. Si alguien ya tiene Mateo 16, 18, ¿qué dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. ¿Sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es la iglesia? Cuando usted le pregunta a su esposo, su esposa, su hijo, su hermano, su tío, ¿a dónde vas? ¿Qué le dices? ¿Y realmente viene a la iglesia? Al templo. Pero se nos ha metido en nuestra mente que la iglesia es esto. Que de hecho esto también no es un templo. Es un lugar, es un salón. Porque el templo está. ¿Cómo? ¿Al culto? Sí, vamos al culto, vamos al servicio, vamos a adorar a Dios. ¿Sí me entienden? Porque el templo es su cuerpo, donde ahí mora el Espíritu Santo. Y la iglesia es usted misma. ¿Qué significa iglesia? Aprendamos algo nuevo. ¿Qué significa iglesia? Para usted, ¿qué significa iglesia? Sí, en sus palabras, o lo que usted entienda. Es donde venimos a buscar a Dios, o sea, un lugar. Okay. ¿Para usted qué es iglesia? Yo pensaba que iglesia es nosotros mismos. Sí, eso sí es correcto. Usted es la iglesia, pero ¿qué significa iglesia? Iglesia, pues, para mí es el lugar donde vengo a adorar a Dios. Lugar. El lugar. ¿Para usted, hermano? Igual. ¿Qué? El lugar. ¿Para usted? Igual. ¿Lugar? Muy bien. Si ellas están mal, ustedes también van a estar mal. Dicen igual. ¿Usted, hermano? Iglesia. ¿Igual que su esposo? No.
iglesia es la comunidad, ¿no? Donde La comunidad, o sea, nosotros. Sí, nosotros somos la iglesia, eso sí lo entendemos, ¿verdad, hermanos? Todos. Pero ¿qué significa iglesia? La palabra iglesia, ¿qué significa? Porque a veces decimos, vamos a la iglesia y es correcto, pero ¿qué es la iglesia? comunión con Dios. Comunión con Dios, muy bien. El lugar donde debemos sacar nuestras cargas. El lugar donde venimos, seguimos teniendo esa mentalidad que venimos a un lugar. ¿Sí? ¿Qué significa iglesia, hermana? Adorador. Adorador, muy bien. Bueno, ya sabía la palabra. Adorador. Hermana Libet, iglesia, guerrera. Donde habita el Espíritu Santo. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Hermana. Familia. Familia, bueno. Otra palabra muy buena. Mi suegra querida, ¿ver? Pues iglesia es templo. Templo. Yo, pues, unión. Unión. Un lugar de adoración. Un lugar de adoración. Pastor, ¿para usted qué es la iglesia o qué significa la palabra iglesia? Un lugar donde veníamos a adorar, donde se congrega el pueblo de Dios para adorar. Muy bien, hermano. Un lugar. Esto es una estructura. ¿Sí? La iglesia eres tú. Y la palabra iglesia, si la quería anotar, significa cuando Jesús le dice a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Consolador, que es el Espíritu Santo. Este los guiará, este los llevará, ¿sí? Este los sacará. Les dijo, quédense en Jerusalén, pero no salgan hasta que venga el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo y ¿qué hicieron ellos? Salieron. ¿Qué significa iglesia? Salir. Eso significa iglesia. ¿Por qué crees en la iglesia tú? ¿Por qué la iglesia? Ah, porque Dios nos ha sacado de allá para salir a hacer nuevas cosas, para salir a predicar su palabra, para salir a alcanzar almas para Cristo. Es lo que hicieron los discípulos. Por eso dice que fue la vida de los primeros cristianos y fue muy dura, hermano, muy difícil, porque ellos tenían que salir a predicar su palabra. Eso significa iglesia, salir fuera. O para dar las buenas nuevas, sí. Anunciar, eso significa iglesia. Esto solamente es una estructura, hermano. Aquí se adora a Dios. Es un lugar donde se adora a Dios, pero la iglesia realmente es usted. Es el pastor, soy yo, es la iglesia. Jesucristo dice que vendrá por una iglesia, pero si todos estamos en el concepto de que es un lugar, pues entonces hay que irnos a un lugar por el cual es el que va a venir Dios. Pero si yo estoy consciente que yo soy la iglesia, ¿por quién vendrá el Señor? Por mí, no por la estructura. ¿Vieron? Entonces, si usted sale fuera, si usted predica, si usted anuncia, si usted lleva una relación con Dios, si usted lleva una comunicación con Dios, por usted es quien va a venir Jesucristo. Muchos dicen, pues sabrá Dios cuál será la iglesia verdadera, ¿sí o no? Amén. Pues los testigos dicen esto, los otros dicen otro y aquí los otros dicen otro, pues ahí se echa. No, Jesucristo vendrá por una iglesia sin mancha ni arruga. Si usted se quiere ir con el Señor, no va a venir por levántate a Jerusalén, va a venir por usted, por mí. No va a venir por los apostólicos, va a venir por la iglesia que realmente le sirvió, estando ahí en la apostólica, estando en Levántate Jerusalén, estando en otras denominaciones que agraden a Dios con todo su corazón. ¿Sí? ¿Sí entendemos pues? ¿Qué dice Efesios 5:23? Y ya nos leen ahorita que debemos de poner sobre esta roca edificaré mi casa. Leyeron. Adelante. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y es el Salvador. ¿Se fijan? ¿Por qué hablamos de una iglesia y por qué decimos que nosotros somos la iglesia? Porque nuestra cabeza, ¿quién es? Cristo. Nosotros somos el cuerpo. Entonces, si Jesucristo es la cabeza, tiene que venir por su cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros. La iglesia, nosotros. ¿Verdad que no es la estructura, pues? ¿Verdad que no es un lugar? Porque si la Biblia habla y predica, y nosotros a veces predicamos, Jesucristo viene pronto por su iglesia, pero si tengo en mi concepto que es un lugar, pues entonces no va a venir por nosotros. ¿Por qué va a venir? Por el puro lugar, por la estructura. Entonces va a venir por nosotros, hermanos, que somos la iglesia.
¿Sí? Yo sé que cuando se consideran parte de la iglesia del Señor, Amén. o nos estamos esforzando. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Qué dice 1 de Timoteo 3:15? Para que así tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Muy bien. Ahorita leíamos algo muy importante que le dice Jesús a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificará mi iglesia. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿quién es su roca? Cristo. Entonces, ¿sobre quién usted tiene que edificar su iglesia o su vida? En Cristo. Si usted quiere llegar un día, hermano, irse con el Señor a las bodas del Cordero, disfrutar de lo que Él tiene preparado, tiene que edificar su vida en Cristo, en la roca. Y hasta cantamos a veces aquí: esa roca es mi Cristo, mi fe desvanece. Fíjese, está hablando de Él mismo. Si dejo de verlo, a Él. Sí, entonces es muy importante que la iglesia esté fundamentada en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que cuando venga lo que venga, no tan fácil caigamos. Amén. Esa es la iglesia. Ahora, número 6. Vámonos con la iglesia y el Estado. Ya mero terminamos. Luego se va el tiempo, hermano. Ya mero. Iglesia y el Estado. Pastor, ¿qué dice Marcos 12:17? Dale a César. ¿Qué dice Marcos 12:17? Dale a César y dale a Dios lo que es de Dios. Eso es todo lo que tenemos, hermano. ¿Sí? A veces se nos pegan declaraciones en nuestra mente, pero se nos olvida a veces la cita. ¿Sí? ¿Sí dice eso, hermano? ¿O me equivoqué? Sí, amén. A ver, ¿qué dice? Respondió Jesús, les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. De ellos, de lo que él hablaba. ¿Qué se le viene a la mente cuando dice: dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios? ¿Qué se le viene a la mente? Sinceramente, ¿qué se le viene a la mente? ¿Acerca de qué? Díganlo. Dinero. Material y de lo espiritual. De lo material y de lo espiritual. Y estamos en lo correcto, nomás que esto va a entrar en el sistema económico de la iglesia. Ahorita no nos vamos a enfocar en el dinero o en las finanzas. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es la institución, en lo que es de nosotros, en lo que debe de hacer la iglesia en su tiempo de iglesia y en lo que debe ser en el Estado. Supongamos, hermanos, todos fuimos a la escuela. ¿Cuántos se saben el himno nacional? Hay iglesias donde les dicen: ¿saben qué? Usted no debe de cantar el himno nacional porque está siéndole infiel a su fe. Hay gente que no dejan que entone el himno nacional. Hay gente que no dejan que hagan honores a la bandera. Entonces, por eso nos lo marcan la iglesia y el Estado, que usted tiene que apartar un tiempo para Dios, pero también tiene que obedecer al Estado. ¿Sí? Si el semáforo dice que en rojo yo tengo que hacer esto, tengo que obedecer y hacer esto. Ahorita nos pasamos un rojo, pero no porque quisiéramos, sino porque el carro pues ya. ¿Sí? Pero si yo quiero quedar bien con la sociedad, tengo que respetar lo que está poniendo. Jesucristo mismo lo dijo, que debemos de obedecer las autoridades porque Él es el que por ellas están puestas. ¿Sí? Entonces, no mezclar, a veces, muchas de las veces en el Estado, en la escuela, hermanos, pues sabemos que usted es cristiana, pero su hija tiene que ir a misa, se va a graduar, ya se va a graduar y tiene que ir a misa. Fíjese bien, la iglesia y el Estado. El Estado le dice que tiene que ir a misa. ¿Por qué? Porque le van a hacer una misa de despedida, o el Padre los va a bendecir. Entonces usted está en un dilema y dice: pero mi fe dice que yo debo de confiar en el Señor. ¿Qué hago? Yo le pregunto a ustedes, como cristianos, como creyentes, supongamos que su hijo se va a graduar de la preparatoria y tiene que, de ley, por fuerza, tiene que estar él en la misa. Yo le pregunto, ¿qué hace en ese caso? Sinceramente, ¿qué haría? Confiar. ¿En quién? Sí, pero ¿qué haría? Obedecer. ¿A quién? A la palabra. Entonces, la llevamos a la misa
Pero Dios dice que tenemos que obedecer también el Estado, pero dice que también obedezcamos su palabra. ¿Qué haríamos en ese caso? Yo pienso que si es una simple misa, o sea, sin que te echen agua y todo eso, o sea, dejarlo ir, porque tú no dejas de creer en lo que tú estás creyendo que es Jesucristo. Porque incluso en la institución, en los artículos, hermano, de nuestro México, dice que hay libertad de expresión. ¿Sí? Hay libertad de decidir y de que nadie te puede obligar a abandonar tu fe. ¿Qué haría yo? Estoy en la iglesia. Yo tengo que obedecer principalmente a Dios. Si quedo mal con el Estado, tengo que quedar bien con Dios principalmente. Y Dios está consciente de lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Tengo que tener un balance, hermano. Si me exigen acá, pero yo sé que va en contra de Dios, nadie te tiene que obligar a abandonar tu fe. Todo lo que esté bajo de los principios de Dios, o que te quieran desviar de los principios de Dios, tienes el derecho de decir no. Tienes el derecho. Que todo aquel que te quiera desviar de los principios de Dios, tú tienes el derecho de decir no. Y Dios no se va a poner en contra tuyo, sino se va a poner a tu favor. Por eso tenemos que estar analizando. Por eso Dios les dijo, hey, es bueno dar tributo a César, les dice Jesús. Yo les digo, denle a César sus tributos, háganle sus impuestos, háganle lo que sea. Como a nosotros nos quitan en nuestro trabajo, ¿cuánto nos quitan? Nos quitan ISR, nos quitan el seguro, y a veces ni lo usamos, pero nos lo quitan y tenemos que aguantar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque eso viene de parte del Estado. Y Jesús le dijo, denle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. O sea, sepan manejar las dos cosas. ¿Sí? Sepan manejar las dos cosas. Sepan tener un equilibrio entre el Estado y entre la iglesia. Usted acuda, cumpla con sus impuestos. Hermano, se venció la luz, ya se nos va a vencer la luz. Usted tiene que cumplir, hermano. ¿Qué pasa si no cumplimos? La corta. Al fin y al cabo vamos a terminar pagándola, hermano, para volver a tener luz. Entonces, para quedar bien, tenemos que organizarnos bien y mantener un equilibrio. Es la ley, así está establecido. Hay que pagar la luz, hay que pagar la renta, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que pagar impuestos, pero no descuidando a Dios, la iglesia, ¿sí? Que somos nosotros. Y por último, número 7. ¿Sí vamos en el 7? Sí. Ese está bien fácil, ¿verdad, hermanos? El de la iglesia y el Estado. Hay otra historia, nomás que no la recuerdo bien. Vámonos al servicio militar. Número 7, servicio militar. Acuérdense que estamos viendo la institución, hermano, de lo que hay dentro de la sociedad, de lo que hay aquí. ¿Qué entiende por la palabra servicio? Diga, por servir. La misma palabra lo dice. Servicio, servir, ayudar. Hebreos 12:14. Ya vamos a terminar, hermano. ¿Ya terminaron con la hojita? Ya. Falta el hermano. Y allá atrás también. Allá atrás ya terminaron. Ya, ya. 12:14, hermano. Hebreos 12:14, amén. Y Mateo 5:39. Dice, ¿ya leo? Sí, por favor. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. Pero Nos habla acerca del servicio